Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a esperar ahí que el tema tecnológico me acompañe aquí para poder empezar formalmente. Vamos a empezar por agradecer a la Fundación Espacio, que de verdad parece mentira que yo diría que haya una fundación bien seria con este tema, el cual me siento halagado que me hayan invitado y ojalá los años que vienen siga existiendo este tipo de eventos, ¿no? Esta noche voy a presentar, como dijeron anteriormente, algunos de los trabajos comerciales que hemos hecho en la oficina y voy a profundizar en dos, ¿ok? El primero es Café Atlantic, que es con el que vamos a empezar, y después vamos a finalizar con el restaurante Alto. Café Atlantic es un restaurante que está ubicado en la planta baja del edificio Atlantic, que me imagino que todos conocen, está ubicado en Los Palos Grandes. Ese edificio fue construido en el año 1949 y fue diseñado por el arquitecto Angelo Di Sapio. Aquí ocurrió un caso bien particular, que él es el dueño del edificio. Eso rara vez ocurre en el tema de la arquitectura. En este proyecto, fue bien interesante porque fue recién llegado yo de Nueva York en el año 2002, que yo vine con una serie de ideas y era bien frustrante dónde plasmarlas, ¿no? Unos amigos, uno de ellos, Juan Carlos Pérez Febres, que es arquitecto de la Central, apenas llegué, a los 5 meses de haber llegado, me dice que tiene este proyecto en puerta, a ver si lo quiero ayudar a hacerlo realidad, ¿no? Pero el problema que había era que en 51 años que tenía este edificio, habían rechazado 8 proyectos de restaurantes, ¿no? Lo cual es bien extraño, semejante exquisitez de edificio, un espacio mágico como la planta baja esta durante tantos años, lo único que se ubicó ahí fue una agencia de viajes por un tiempo corto, una agencia de carros también y ciertas fiestas puntuales que hacían, ¿no? Este, entonces, me echaron el cuento de la historia de este señor que les estoy transmitiendo y este señor vivía en ese momento en Beverly Hills, en California, ¿no? Yo les cuento esta historia porque es importantísima y ya se darán a medida que vayamos avanzando con la charla el por qué, aunque parezca un poco chismoso esto que estoy contando, lo importante que es para que las ideas se hagan realidad, ¿no? Este señor vivía retirado en Beverly Hills, en California, y aquí tenía una apoderada, la cual mis clientes me llevaron a conocerla y me dijo eso que les conté. En 51 años, ni pierdan su tiempo, ahí el señor no va a probar ninguna idea. Y yo le decía, pero qué extraño, ¿y eso por qué será? Y ella me dice, pero si aquí tengo los planos, ¿los quieres ver? Y yo, bueno, buenísimo. Entonces me enseña los planos de estos proyectos, unas plantas bien frías, con una serie de curvas, planos muy técnicos en los cuales, sin ofensas a los arquitectos presentes, pero los planos de arquitectura son bastante fríos por lo general, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que había que generar un material el cual fuera cálido y que pudiera transmitir lo que se quería, la esencia del concepto que queríamos en este nuevo proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Generar un material impreso, el cual este que ves aquí es el que le enviamos, ¿ok? Era tamaño carta, lo enviamos por FedEx, que lo que consistía el material era simplemente unas hojas divididas, una retícula en la cual cada una de estas era imágenes conceptuales que transmitían lo que queríamos que se transportara, que se transformara ese espacio. Entonces, si empezamos en la izquierda de arriba y vamos hacia la derecha, tenemos una palmera, en ese momento Café Atlantic, que ese fue la tipografía que utilicé, que no había llamado a mi queridísima amiga sentada ahí enfrente, que se llama Anita Reina, que más adelante también hablaremos de eso, porque es una persona importantísima en todos los proyectos que van a ver. Después tenemos una foto de la época del 49, luego empezamos con close-ups de detalles constructivos del edificio, ¿no? Vemos las cerámicas y lo que quise tratar es como una especie como de lenguaje que el arquitecto le diera en el corazón, ¿ok? Eso es un close-up de las cerámicas que son originales de la época, pintadas a mano en Barquisimeto. Luego detalles del edificio. En la esquina izquierda de abajo vemos un detalle que se parece mucho a lo que vemos en Internet, que es de Yahoo o de Google, estas salvapantallas, que el concepto, aunque no lo crean, nace de ahí, que el concepto es el océano Atlántico, las profundidades, ¿ok? De los océanos, de los mares, en los cuales apreciamos la diversidad de los colores, las texturas, y ese era como la punta de lanza que se utilizó para desarrollar todo el concepto que más adelante lo vamos a ir viendo. Luego tenemos un plato de Laurent Cantinot, que es el chef francés, otro detalle del edificio y una silla de los años 50. También era interesante poder transmitir este chef, que era el protagonista, como el celebrity, porque hoy en día todos estos restaurantes
nuevos que hacen dependen mucho de quiénes son los chefs, y los chefs se sientan con uno a diseñar, les encanta participar en el tema. Entonces los platos eran muy coloridos, eran bien atrevidos, más de lo que les conversé anteriormente. Vemos una foto abajo del tema de la cocina abierta, que también era importantísimo. Este panfleto de especie, este material se le envió impreso junto con un texto de 10 líneas, más nada. Esto fue hace 6 años. Esta plantica se envió, en la cual vemos las distintas actividades del espacio. Son 700 metros cuadrados distribuidos en área de lounge, bar, restaurante, la cocina al fondo, que esa era la antigua oficina de este señor, y luego la terraza. Era una especie como de pecera. Ese espacio estaba vacío cuando lo recibimos, y el concepto se vio clarito ahí, ¿no? O sea, mucha gente dice, ay, pero qué fácil, estaba todo ahí, ¿no? Pero ¿por qué en 51 años si era tan fácil? Oye, nadie hizo un restaurante, sin tirármelas de nada, pero ese era el ejercicio que pasaba por mi cabeza. Cortes del edificio, las únicas intervenciones que se hicieron al espacio, eso era otra cosa importante, era los protagonistas del espacio, que eran las columnas, que quienes conocen el sitio tienen unos símbolos y unos dibujos muy hermosos que los vamos a ver más adelante. El piso y la exquisitez de la arquitectura de los planos de techo, ¿no? Las intervenciones nuevas que se hicieron es la barra, que establecía un diálogo con las columnas y tratamos de simular los mismos detalles. Luego aquí vemos el concepto que les explicaba anteriormente del océano, de los colores, de las texturas. Este fue el ejemplo tal cual que utilicé para venderle a los clientes la idea de que en ese espacio podíamos lanzar cualquier pieza de cualquier color. Eso sí, respetando los años 50. El estilo eran los años 50, el concepto era el océano Atlántico. Entonces los clientes decían, pero tú estás seguro, y yo les ponía el ejemplo. Cuando ustedes bucean, tú ves los colores, toda la infinidad de colores que existen en el fondo del mar, y hay una armonía exquisita, o sea, tal cual. Eso era lo que se quería lograr, y aquí lo apreciamos, y automáticamente cuando ven el espacio terminado, usando un poco de imaginación, por supuesto, creo que funciona bastante bien el ejercicio. Otro detalle a resaltar es la oportunidad de trabajar con Marco Salazar, que es un artista plástico, el cual fue el que me hizo lo que él llama el bloque de agua, que es la mesa esta que te recibe. Es interesante porque yo no quería piedra natural, ¿ok? Yo quería azul. Yo necesitaba que, si esto estaba inspirado en el agua, quería la presencia de agua de alguna manera. Entonces, se dio esa oportunidad y se logró. Todo el mobiliario es original de los años 50, comprado en los anticuarios que hay en Caracas, que se consiguen maravillas. Las sillas sí se compraron en Capuy, que son las sillas Ant de Jacobson. Las lámparas estas cilíndricas son de Ricardo Salazar, esas las diseñamos junto con él. Arriba aparece, que anteriormente apareció, el logo del restaurante, que fue interesantísimo, y es la primera oportunidad que se me da de trabajar con Anita, en el cual está plasmado todo el concepto que hemos conversado, ¿ok? Y además es interesantísimo porque ella mezcla lo que es objetos, sillas, muebles vistos desde arriba, esta especie como de culebra en la N, con la sobriedad de lo que es la tipografía utilizada. El tema de las columnas que repetimos en el faldón de la barra, el contraste del naranja como color emblemático con este tema del fondo del concreto, la calidez de la madera, esos tabiques también los hicimos nuevos. Allá había una idea, lamentablemente no se llevó a cabo por cosas que pasan, pero los cuadros que ven de fondo, esas fotos, iban a ser lámparas de lava y ya estaban listas para fabricarse, pero hubo un problema con el artista y se echó para atrás, pero eso hubiera sido bien especial. Estos proyectos los voy a pasar muy rápido porque estamos un poquito corto de tiempo. Este es Whisky Bar, que todos conocen. La barra esta es hecha en acrílico, pintada por debajo con brochas y hojilla de oro. El concepto aquí es el río de whisky. Esto es Sumo Gusto en la Trinidad, con Sumito Esteves en esa época. El concepto era mercado urbano, que uno entrara en este sitio y transmitiera lo que uno siente cuando va a un mercado de la calle. Esto era Mandarín, un local en el San Ignacio, que era, el concepto era un túnel de luz. Es primera vez que se me da la oportunidad de trabajar con MDF y un router. Si detallan, ven la silueta de la botellita de Absolut, que era el principal patrocinante de este proyecto. Eso es otro tema importante en los locales comerciales. O sea, los patrocinantes
Tú tienes un cliente, pero después aparte tienes un patrocinante, el cual da buena parte de la gasolina para que el proyecto se lleve a cabo. Luego tenemos el mexicano en el CCCT de comida mexicana. Otro de los temas que tratamos de explotar en la oficina es tratar de lograr lo máximo con lo mínimo, ¿ok? Por ejemplo, esta es una respuesta de diseño que teníamos que colocar en una pared, adornarla con algo. Simplemente estos son sombreros de paja que conocemos todos, simplemente pintados de ciertos colores. El siguiente proyecto es Bocao, un sitio en la Plaza de la Castellana, ya cerró lamentablemente. Esto que ven es un close-up de estas lámparas de esfera que ven, que están hechas de papel de torta de panadería, con el artista Ricardo Salazar que les mencioné. Todos estos proyectos que ven es importantísimo que somos un equipo que está detrás de esto. O sea, yo para nada soy Superman y cuando hablo de este equipo, está metido el equipo de la oficina junto con los clientes. Son claves y hay una comunicación diaria de todo lo que ocurre. Tenemos uvas en Altamira, el concepto de la cava de vinos. Aquí fue interesante porque cuando el proyecto empezó, ninguna licorera quería enviarnos una cajita de vinos. Una vez que abrió, nos mandaban las cajas después de que habíamos inventado estas cajas, que funcionó muy bien. Esto sigue abierto. Tenemos Cité en el CCCT, que lo remodelamos, ese no lo hicimos desde el principio. Este es Coma, el concepto aquí es fábrica de cocina. La idea era generar un espacio en el cual, a pesar de que ahí no se cocina nada, pero uno entra y sientas esa energía que es la cocina y todo lo relacionado a este tema. Es un proyecto muy elegante, los colores blanco, negro y morado para contrastar. Y todo el colorido y la diversión visual la daba la comida como tema protagónico. Tenemos el tema de las pantallas, ese es otro comentario interesante. Fue dificilísimo conseguir la pizarra, el color de pizarra negra, porque el gobierno mandó a retirarlo en ese momento, porque hizo un estudio que decía que los niños se cansaban con los pizarrones negros. Entonces fue dificilísimo, lo tuvimos que traer de afuera, pero tuvo un final feliz. Una vez más, Anita Reina con su trabajo y su oficina, esa exquisitez de logo, que yo diría que tiene una fuerza bien especial. Siguiente proyecto 205, esto es un bar en el centro de San Ignacio, el cual Sony Entertainment Television nos busca para materializar lo que era 100% actitud. El concepto aquí, ¿cuál fue? Vamos a generar una especie de loft de algún amigo que todos tenemos o quisiéramos tener, que es un bohemio que colecciona todo tipo de objetos, texturas, colores, un ser bien, bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí gozamos un mundo buscando todos estos chécheres que ven aquí, llenando este espacio y generando ese espacio divertido, ¿no? Ciertos emblemas como esa pierna que ven ahí, eso lo sacamos de una propaganda de ventanas americanas que tenían una pierna similar a esa y esa misma. Yo llegué un día a la oficina y le dije a una de las personas que trabajaba conmigo, mira, esto es lo que tenemos que hacer en 205, esa es la esencia, la personalidad que ese sitio debe tener. Ella se emocionó con esto y lo agarró su proyecto personal, se fue al centro a una fábrica de maniquís, compró esa pierna, después armó las medias esas, los tacones, eso fue divertidísimo este proyecto. Siguiente proyecto, Antillana. Esa es otra cosa interesante de todos estos procesos de diseño de interiores. Esta actividad se presta para que uno tenga una relación íntima con el cliente, para bien, para que goces el proyecto, para que haya mucha diversión. Antillana en Margarita, en el Sambil. La idea era generar una casona playera bien relajada, muy fresca, muy pocos materiales, muy pocos colores. Fíjate que hay proyectos anteriores que ven 2 o 3 colores y otros que ven un popurrí de colores. En la oficina también hacemos hincapié en eso. No tenemos ningún estilo ni lo queremos tener. O sea, oímos al cliente y nos adaptamos a las necesidades que ellos tengan. Este proyecto, otra cosa que vale la pena resaltar, eso está hecho todo en Venezuela. Esas sillas son hechas en Los Teques con unos carpinteros y unos herreros, las lámparas son cestas de pescadores, los mosaicos son pintados a mano en el cementerio. Después tenemos La Suite, que es un bar en el Centro Comercial El Tolón, el concepto es un concepto teatral afrancesado. Además es divertido tener la oportunidad de intervenir en un espacio que por X o Y no le fue bien y transformarlo en algo que le va muy, muy bien. Eso es bien especial. Estas sillas que parece que fueran traídas yo no sé de dónde, son de ese sitio en Chacao que todos conocemos cuando pasamos en carro, que vemos todas las sillas en la fachada montadas ahí, son de ahí, estos son de anticuarios. Siguiente proyecto, Oyster Bar, en Los Palos Grandes, este ya cerró lamentablemente. Siguiente proyecto, Astrid y Gastón, en Las Mercedes. Aquí se da la oportunidad una vez más de trabajar con el MDF.
El concepto aquí es la galería de arte. Eran unos clientes muy difíciles, los cuales no dominaban el tema estético mucho. Entonces fue muy, muy, muy difícil lograr a esta conclusión. Y gracias a Dios, muy felices de ambos lados que me contrataron para el de Panamá, que es un proyecto bien grande. Este tiene 780 metros, una intervención total. Esto era una casa en Las Mercedes, la cual lamentablemente la cobija no alcanzó para intervenirla en el exterior, pero en el interior sí se logró lo que se quería con un presupuesto bastante ajustado, ¿no? El tema de la galería de arte se explota en que el blanco es el color que predomina en todo el espacio y los colores los da la comida y las mallas es algo que te rompe el esquema de la dureza del espacio. Luego tenemos Pacífico en Altamira, enfrente del Farmatodo. Esto era donde quedaba Muñeiras, que era otro restaurante de comida española. Esto es un restaurante de pescado. La idea era generar un espacio que pareciera como los espacios estos de las edificaciones que están pegadas a los puertos de las ciudades importantes, muy rústico, íntimo. Perdón, pero tengo la garganta que no ayuda mucho. Otro detalle importante aquí es el trabajo de madera. Había que hacer unos refuerzos de estructura importantes, los cuales se recubrieron todos con tablones y esa madera se le dio con cadenas, con, con machetes para darle este carácter como que si fuese envejecida, ¿no? En muchos de estos proyectos, Carlos Mendoza es otra persona que vale la pena resaltar, es un arquitecto de la central que se dedicó a la carpintería y lo ejerce muy bien. A nosotros nos va muy bien trabajar con Carlos. Siguiente proyecto, el Bar del Pingüino en el Country Club. Esto es interesante, primera vez que se me da la oportunidad de intervenir en una casa histórica. Aquí lo complejo fue la junta directiva de este club, que es bastante apretada, pero gracias a Dios un final feliz también. El bar anterior era oscuro, pequeñito, el techo era una bóveda, no tenía nada que ver con la casa del club que es tan hermosa. Entonces, ¿en dónde nos inspiramos? En la nave central, en esa exquisitez de techo, que es un techo dos aguas, con una estructura de un envigado en madera con un carácter y un tema pictórico bien rico, y eso fue lo que tratamos de recrear aquí, ¿no? Tenemos la ventana que pudimos abrir al fondo, que mira hacia los campos de golf, y lo interesante de este espacio es que uno entra aquí y si no lo conociste nunca, juras que estuvo ahí desde el primer día que inauguraron el club. Tenemos el tema de la barra bajita, que es altura de mesa de comedor, por comodidad que lo exigía la Junta. Después está el Bistró en el centro San Ignacio, una oportunidad interesante de generar lo que era un espacio público de pasillo, convertirlo en un restaurante, en un bistró de 50 puestos, inspirado yo diría en las sillas de Philip Stark, la cual lo utilizamos como punto de partida. Entonces vemos la cocina abierta con todo este tema que contratamos ahí a Heraclio Atencio, que hizo un buen trabajo. Los toldos también tienen relación visual con las sillas, es un sitio divertido. Astrid y Gastón en Panamá, estas fotos no son muy buenas, pero no me enviaron mejores. Este es un proyecto bien grande, casi de 1000 metros cuadrados, esto se hizo en un año, digamos todos los meses, bien complejo, pero también con un buen final. Ok, aquí viene el otro proyecto que vamos a profundizar. Este proyecto es un restaurante ubicado en Los Palos Grandes, donde anteriormente existía Terrazas Grill, si no me equivoco, o no recuerdo el nombre. Garden Grill era que se llamaba, ¿ok? Lo interesante de este espacio es esa exquisitez de árbol. Hay dos árboles ahí que parece que es uno. Hay uno que es el bajito, que es el árbol de caucho, y el otro que ven al fondo, que es el más alto, es un jabillo, que es el que tiene el tronco ese con las pinchos, ¿no? Así fue que recibimos el espacio. Los clientes aquí eran Carlos García, quien participó en todo el proceso de diseño muchísimo. Y bueno, este es el estudio típico fotográfico de lo que nos encontramos, ¿no? Teníamos una terraza, la cual estaba estos muebles que vemos aquí, un techo de como una especie como de plástico. Los árboles no estaban explotados para nada. Uno se sentaba en este espacio con ese techo de policarbonato. Este era el espacio de los baños, arriba había una oficinita. Entonces la idea era transformar esto en un restaurante boutique, ¿ok? Era primera vez que se me daba esa oportunidad, que es un restaurante boutique, depende de quién le preguntas. Para mí es un sitio muy exclusivo en el cual el cliente, que era Carlos García, me pidió 32 cubiertos, no más. Eso es muy extraño que pase, porque por lo general en los restaurantes la gente, desde el punto de vista comercial, lo que quiere es rotar las mesas, rotar los puestos. En este caso no. Aquí Carlos me dijo, el cliente tiene que ir y experimentar lo que es la exquisitez de la experiencia de almorzar o cenar. Yo quiero que el cliente se siente, se apoltrone en esa silla y no se me pare de ahí. 2, 3 horas.
Y tal cual lo que él dijo, que yo lo cuestioné durante buena parte del proceso de diseño, ocurre como él dijo y más. Lo cual es bien interesante que esta ciudad y este país tenga sitios así, ¿no? Porque yo no apostaba a eso. Yo pensaba que no le iba a ir bien. Entonces lo que hicimos es, si ven la planta arriba, había una división que teníamos del lado derecho de ese rectángulo que ven colocadas las mesas, estaba la cocina y del otro lado estaban los baños y un barcito. Tumbamos esa pared y ese es el salón principal, que son donde están ubicados los 32 cubiertos. En la esquina superior tenemos los baños y del lado derecho está la cocina, que es una cocina italiana, que es un espectáculo. Luego el área de la terraza, básicamente lo que es un área de lounge, con muy pocos puestos. Él no quería para nada, porque ahí pudiéramos haber metido 150 personas. Él no quería eso, él quería un espacio de contemplación. El concepto quiere integrarlo de afuera hacia adentro. Él quería un sitio sobrio, atemporal, que no fuera de moda, muy cálido. Yo diría que el diseño en buena parte parte de aquí, de estas exquisiteces de hoja que parece que fueran prehistóricas. Cada hoja puede medir aproximadamente entre 25 y 30 centímetros. Este es el logo, una vez más, con Anita Reina y su equipo, el cual yo creo que transmite perfectamente lo que era la esencia del concepto, ¿no? Esto era parte del trabajo gráfico en el cual eran ejemplos de que posibilidades de que se podían hacer en el piso o posibilidades de posibles chocolates que se podían sacar. Oye, esto no está pasando aquí, no sé por qué. Este fue el piso ganador. El tema de las lámparas, importantísimo. De aquí es donde nos inspiramos para hacer las lámparas que más adelante las van a ver. Esta es la perspectiva que se hizo para transmitir la idea que se quería al cliente. Esta la hizo el arquitecto Franklin Osorio, quien trabaja conmigo, es una de mis manos derechas, que por cierto acaba de llegar ahí, qué bueno que lo logró, sentado allá al fondo. Pieza clave en este proyecto y en mi oficina. Aquí se transmitía lo que se quería para que el cliente entendiera, y en ese momento las lámparas eran unas lámparas de acrílico, de unas golondronas de acrílico, eran unas bolitas, el cliente las aprobó, son unas lámparas italianas muy bellas, pero en ese momento dijimos en la oficina, mira, no tiene nada que ver con el concepto, hay que buscar otra cosa, hay que buscar algo más especial, y ya van a ver más adelante lo que se logró. Este ya es el restaurante terminado, ese es el logo desde la calle. Entonces la idea era que en esta esquina tan complicada generar un oasis donde uno se transporta a este mundo de calma, orgánico, desde todo punto de vista, con esta maravilla de árbol que te protege. Esto es visto desde afuera. Todo este cerramiento son en puertas de estructura metálica, recubiertos con madera, con vidrio transparente. Entonces es riquísimo el efecto de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Tenemos un espejo de agua en la entrada, el cual uno pasa por encima de ese puente. Este es el restaurante adentro. Apreciamos el tema del piso que les comenté anteriormente, el fondo, la exquisitez del tronco del árbol. Aquí vemos otra perspectiva en la cual apreciamos las lámparas en el techo, que son hechas del artista Ricardo Salazar, que es artista plástico. Una vez más, tenemos la oportunidad de trabajar con él. La cocina, del tema de la cocina abierta, que eso también lo hemos hecho en varios restaurantes. Las poltronas son una especie como de un híbrido entre un modelo que vimos afuera y ciertos detallitos que le sumamos en la oficina. Esa la fabricó Muebles Mari. Todo lo que están viendo ahí es hecho en Venezuela, que también lo digo con gran orgullo y gran humildad. Para mí es mucho más fácil agarrar un catálogo y convencer al cliente, y muchas veces es no muchas veces, pero puede ser más barato, ¿no? La tela en la que se forraron las poltronas, que parece cuero, es semicuero colombiano, pero la gente jura y va y jura que es un cuero exquisito traído de Argentina o de cualquiera de estos países exportadores de ese material. Esta es otra de las visuales. Otro tema importante es la piel de las paredes, o sea, llámese piel, el recubrimiento de las paredes está forrado en tablones de madera de puy, el cual por detrás tiene material acústico. Es importantísimo en los locales comerciales tocar ese tema. Es una de las partidas más costosas dentro de los presupuestos y es muy difícil convencer al cliente porque no está a la vista, pero lo que le estás vendiendo es confort auditivo.
Ya gracias a Dios, a medida que pasa más tiempo, los clientes entienden más eso y están dispuestos a gastar en eso, ¿no? Porque eso puede hacerse la diferencia entre una persona que se quede 40 minutos en un sitio a que se pueda sentar 2 horas. Otra de las visuales, apreciamos las lámparas mejor, inspirados en el tema de las hojas. Otra de las fotos de adentro de la cocina desde arriba. Tengo un reservado arriba que me la exigió el cliente de 8 puestos, que es privado, el cual ve hacia la sala principal y hacia la cocina. Y bueno, eso sería todo por hoy.